El reloj marcaba las 6 de la tarde, esa hora en que la ciudad se volvía un caos de bocinas, cansancio y rostros tensos. El autobús de la línea 47 avanzaba con dificultad entre el tráfico, tan lleno que apenas se podía respirar. El calor se mezclaba con el olor del sudor y la impaciencia de quienes solo querían llegar a casa. Diego, un joven de 22 años, ocupaba uno de los asientos preferenciales frente a la puerta. Llevaba una camiseta gris sencilla y una mochila negra que sujetaba con ambas manos, como si en ella guardara algo más que objetos, quizás un poco de su paz. Evitaba usar los auriculares, no quería llamar la atención. Su mirada se perdía en la ventana, viendo cómo la ciudad se movía más rápido de lo que él podía soportar. A simple vista, nadie podría imaginar que ese asiento era su único refugio. Para muchos, era solo un lugar más, pero para él representaba la diferencia entre volver a casa caminando, o cojeando de dolor. Bajo su calma silenciosa, había algo que los demás no podían ver. Algo que pronto saldría a la luz, y cambiaría por completo la manera en que todos lo miraban. La rodilla izquierda de Diego jamás volvió a ser la misma desde aquella lesión en su adolescencia. La cirugía había dejado una cicatriz y un dolor que lo acompañaba como una sombra silenciosa. No siempre necesitaba las muletas, pero había días, como ese, en que cada movimiento le recordaba que no estaba del todo bien. Aún así, a simple vista parecía un joven fuerte, sin rastro de debilidad. Y esa apariencia, muchas veces, se volvía su peor enemigo. El autobús se sacudió con un frenazo brusco. Los pasajeros se tambalearon, algunos casi cayeron sobre los asientos. Una madre alcanzó a sujetar a su hijo antes de que se golpeara contra el tubo. En medio del caos, subió una anciana. Doña Teresa, con su cabello blanco recogido en un moño perfecto y un bastón de madera que marcaba el ritmo lento de sus pasos. Avanzó despacio por el pasillo, con la mirada fija, hasta quedar justo frente a Diego. No dijo una palabra. Solo observó el letrero azul que indicaba asiento preferencial, y luego lo miró a él con una mezcla de reproche y expectativa. El silencio duró apenas un segundo. Luego comenzaron los murmullos. Mira cómo se hace el distraído. Hoy en día, nadie respeta a los mayores. Debería darle vergüenza, tan joven y tan cómodo ahí sentado. Seguro está pegado al celular, como todos. Cada palabra caía sobre Diego como una piedra invisible. Y mientras las miradas lo juzgaban sin conocerlo, él apretaba su mochila, sintiendo como la vergüenza, la impotencia y el dolor físico se mezclaban en un mismo nudo dentro del pecho. Cada palabra era como una herida invisible que se abría en la espalda de Diego. Sentía las miradas clavándose en él, y bajó la cabeza, aferrando con más fuerza su mochila, como si eso pudiera protegerlo de la vergüenza que lo envolvía. ¿No piensa levantarse?, gruñó un hombre desde el fondo. ¡Qué juventud tan maleducada!, añadió una mujer cargada con bolsas del supermercado, dejando escapar un suspiro de desaprobación. Un anciano, con voz temblorosa, trató de intervenir. Es preferencial, no exclusivo, dijo, intentando defender al muchacho. Pero en lugar de calmar los ánimos, sus palabras encendieron aún más la indignación. Claro, usted lo justifica, pero el joven ahí, tan cómodo, replicó alguien con tono agrio. Uno viene muerto de cansancio de trabajar todo el día y ve esto, da coraje, parece que ya nadie tiene valores. Diego sintió como el calor le subía al cuello, mezclado con esa impotencia que ya conocía demasiado bien. No era la primera vez que pasaba por algo así. A veces había soportado las miradas en silencio, otras, se levantaba aunque el dolor lo hiciera casi temblar, solo para escapar de las críticas. Pero esa tarde era distinta. La rodilla latía con un pulso insistente, como si cada segundo fuera una punzada que le recordaba su límite. Levantarse significaba pagar el precio con 4 cuadras cojeando hasta su casa. Cerró los ojos un instante, deseando que el bus se moviera, que todo terminara. En ese momento, subió un hombre de traje oscuro, corbata roja y un maletín brillante. Su expresión apurada, casi arrogante, dejaba claro que no tenía tiempo ni paciencia. Miró a su alrededor con fastidio, buscando dónde sentarse, sin imaginar que su llegada desencadenaría algo que nadie en ese autobús olvidaría jamás. Apenas el hombre de la corbata roja comprendió la situación, alzó la voz con una autoridad que cortó el aire como un cuchillo.
Joven, ese asiento no es para usted. Levántese de inmediato, ordenó, como si estuviera dando una instrucción en una sala de juntas. Todas las miradas se dirigieron hacia Diego. Algunas llenas de desprecio, otras de simple curiosidad, pero todas esperando ver qué ocurría. Una chica, con gesto emocionado, sacó su celular y comenzó a grabar. En segundos, otro joven la imitó, como si presenciar una humillación se hubiera vuelto un espectáculo cotidiano. El murmullo se esparció por el pasillo como un fuego lento. Bien dicho. Alguien tenía que ponerlo en su lugar. Si no respeta, que se baje del bus. La pobre señora casi se cae y él ahí, tan tranquilo. Diego bajó la cabeza. Sentía las orejas arderle, el pulso acelerado, la garganta seca. Las palabras le temblaban en la punta de la lengua. Asterisco, tengo derecho a estar aquí, me duele la rodilla. Ustedes no saben nada de mí. Asterisco, pero no salieron. Se quedaron atrapadas detrás del nudo de vergüenza y dolor que le oprimía el pecho. El silencio que siguió fue tan denso que casi dolía. Y en medio de esa tensión insoportable, la voz frágil pero educada de doña Teresa rompió el aire. «Hijo, ¿me permites sentarme?», dijo con una sonrisa amable, ignorando el ambiente hostil. El corazón de Diego se encogió. La presión era sofocante. Las miradas, las cámaras, los juicios, todo pesaba sobre él como una losa invisible. No sabía si levantarse, si hablar, o si simplemente desaparecer. Solo sabía que, una vez más, el mundo lo había condenado sin saber la verdad. Diego respiró hondo. Sentía el corazón golpearle el pecho con fuerza. Se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de levantarse, y varios pasajeros cruzaron los brazos, satisfechos, creyendo que habían ganado aquella batalla moral. El hombre del maletín sonrió con una arrogancia triunfal, convencido de haber impuesto justicia. Pero entonces, Diego bajó una mano al costado del asiento y, con un movimiento lento, sacó una muleta metálica. El sonido seco al tocar el suelo rompió el aire como un trueno. Un segundo después, sacó la otra. El silencio se apoderó del autobús. Nadie se movía. Nadie respiraba. Con un esfuerzo visible, Diego se puso de pie, apoyándose con torpeza. Su voz tembló, pero cada palabra resonó con dignidad. «Por supuesto, señora, puede sentarse». Doña Teresa abrió los ojos, sorprendida, y su rostro se llenó de arrepentimiento. «Ay, hijo, discúlpame. Yo no lo sabía». El hombre de la corbata roja bajó la vista, su expresión endurecida se derrumbó de vergüenza. La mujer de las bolsas apretó los labios, incapaz de decir una palabra. Los teléfonos desaparecieron de las manos que antes grababan con entusiasmo. El autobús entero se quedó en un silencio incómodo, pesado, casi doloroso. Hasta que una madre, con un niño dormido en brazos, habló con voz suave y sincera. «Perdónanos, de verdad. No debimos juzgarte». Y en ese instante, entre la culpa y la vergüenza colectiva, el ruido de la ciudad volvió a colarse por las ventanas abiertas, recordándoles a todos que, a veces, lo que no se ve, también duele. Diego no respondió con enojo. Solo se acomodó en el pasillo, sosteniéndose con firmeza en sus muletas mientras respiraba profundamente. Sentía aún el ardor en el pecho, esa mezcla de tristeza y cansancio, pero también una paz suave, la de no haber tenido que explicar su dolor para que fuera real. El autobús volvió a ponerse en marcha, y el silencio que lo llenó ya no era el mismo. No era de indiferencia, sino de vergüenza compartida, de esas que hacen reflexionar más que 1000 palabras. Doña Teresa, ya sentada, levantó la cabeza y le habló con ternura. «Si quieres, hijo, nos turnamos el asiento. No voy muy lejos». Diego le sonrió con gratitud, débil pero sincero. «Gracias, señora, estoy bien». Y esta vez, realmente lo estaba. El silencio que reinaba en el bus era ahora un silencio respetuoso, casi humano. Entonces, desde el fondo, una voz calmada pero firme rompió la tensión. «Por eso nunca debemos juzgar a nadie por las apariencias. Uno nunca sabe qué batalla está librando el otro». Diego levantó la vista. Por primera vez en todo el trayecto, sintió que alguien lo había entendido. Y mientras el bus avanzaba entre el ruido de la ciudad, una paz nueva lo envolvía,
tan real como la lección que todos se llevaban consigo, ***, la empatía no se ve, pero se siente ***.